Bueno, Tomás, buenas tardes y muchísimas gracias una vez más por esta invitación. Vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en la campaña que se está yendo de trigo. A nivel nacional, este año se sembraron cerca de 6,6 millones de hectáreas respecto a las 6,2 millones de hectáreas del año pasado. Se ve una expectativa buena de rendimiento, si bien en el último informe de la Bolsa de Cereales bajaron un poco la expectativa de rendimiento a 18,8 millones de toneladas. Respecto a las 19 hasta 20 millones de hectáreas que se lanzó en algún informe anterior. Este año fue un poco particular, arrancamos un poco tarde con la siembra por los lotes barrosos, después nos faltaron precipitaciones en todo el periodo de macollaje hasta en Cañazón y recién empezaron a aparecer algunas lluvias cuando en plena floración, lo que perjudicó un poco los potenciales de rendimiento. Si vamos a los estados sanitarios o cómo avanzaron las enfermedades, se vio una marcada diferencia entre los lotes con cura semilla y sin cura semilla, y dentro de los lotes con cura semilla una marcada diferencia entre aquellos que usaron tina y carbendazim contra aquellos productores que incorporaron una carboxamida dentro de su cóctel técnico. En estos últimos tratamientos, en este último tratamiento, mejor dicho, la aparición de enfermedades se retrasó ya hasta en Cañazón. Por eso algunos lotes tuvieron que salir a aplicar una mezcla de triazol con estrovirulina en pleno macollaje cuando empezó a avanzar la roya amarilla. Respecto a esos lotes con cura semilla que se retrasó, se atrasaron las aplicaciones, vimos alguna aplicación en Cañazón, incluso con vaina embuchada. Y hay otros lotes que tienen tres aplicaciones con fungicida. Al día de hoy vemos que la presión del complejo de roya sigue bastante firme, pero ya estamos en un estado fenológico de grano lechoso a grano pastoso, por lo tanto, al día de hoy no veo, si bien no me gusta generalizar, no veo la necesidad de aplicar el día de hoy. Ya creo que los ciclos están casi definidos, el rendimiento está casi definido, falta que termine el ciclo y que se seque el grano. Lo que quiero marcar en el trigo, bueno, me voy a repetir un poco, respecto a los insectos, vimos alguna infestación de chinche, tanto de la chinche verde como la chinche de los cuernitos, pero con esas aplicaciones de fungicida acompañándolo con un piretroide se bajaron las poblaciones por debajo de los umbrales de acción. Un dato no menor de trigo que no tiene que ver con la parte técnica sino con la parte económica. Hoy se acordó entre Brasil y, si se puede decir, Estados Unidos, aunque no está bien definido. Brasil va a cerrar una cuota de 750.000 toneladas libre de arancel extra Mercosur. A nivel magnitud no es tan importante porque si bien Argentina el año pasado exportó 5,5 millones de toneladas, o sea, no va a mover el amperímetro, pero sí puede ser un inicio a un acuerdo comercial posterior entre Estados Unidos y Brasil. Así que eso vamos a seguirlo de cerca. El día de hoy no va a mover el amperímetro en las exportaciones argentinas hacia Brasil, pero bueno, va a marcar un punto de inflexión. Lucas, ahora bueno, la consulta es cómo se está desarrollando esta siembra. Bueno, han terminado lo que es el maíz y ya están de lleno en la soja la mayoría de los productores. Bueno, ¿cómo han respondido después, sobre todo de las últimas lluvias, al retomar los trabajos? Bueno, Tomás, vamos a particionar un poco la siembra gruesa en lo que es maíz y soja. Yendo al maíz, a nivel zonal hubo una intención de siembra de casi 700.000 hectáreas, lo que es esta región de Santa Fe y sudeste de Córdoba. Al día de hoy hay un 92% del área ya implantada. Yendo a las particularidades de esta campaña, arrancamos un poquito más tarde que el año pasado, con lotes con baja carga de humedad en el perfil. Por lo tanto, se sembraron primero aquellos lotes con buena cobertura, sobre todo aquellos que venían de trigo-soja. Vimos nacimientos heterogéneos, sobre todo en esas partes del lote donde había huellas y demás. Ahí costó un poco más emerger, incluso algunos lotes quedaron con bajo stand de plantas. Luego vinieron las precipitaciones, bajó un poco la temperatura, por lo tanto, vemos hasta el día de hoy en algunos lotes zonas, o mejor dicho, áreas cloróticas donde hay dos causas independientes entre sí. Una, en aquellos lotes con bajos umbrales de zinc, se ve ese rayado típico internerval de deficiencia de zinc, y en algunos lotes se observa que le está costando detoxificar la HPPD, que es un preemergente en maíz que se usa muchísimo, quizás el principal principio activo, mejor dicho, la principal familia química que estamos usando.
Así que eso es lo que veo al día de hoy en el maíz. Después el resto, los que se sembraron primero ya estamos en B4, B5, incluso algunos productores esperando las lluvias de la semana próxima están empezando a refertilizar los maíces. Así que creo que esas son las principales características al día de hoy de lo que es la siembra de maíz. Bueno, con respecto a la soja, ha habido una cantidad de hectáreas mayor a la campaña anterior. ¿Cómo viste en ese sentido? Mira, a nivel nacional hay una intención de siembra de 17.8 millones de hectáreas respecto a las 17,5 millones de hectáreas del año pasado. A nivel zonal no te sé decir el número exacto, porque hoy va a salir publicado el informe de la Bolsa de Cereales, donde estratifica bien las zonas del país, así que al día de hoy no te sabría decir, pero lo que veo puede ser que tengamos algo más de siembra de soja, quizás no de primera, sino al ver mayor cantidad de trigo, va a acompañar la soja de segunda. Este año se arrancó en promedio la semana del 22 de octubre, por lo tanto un poquito más atrasada que el año pasado, con perfiles bien cargados. Sí, perdón, te voy a marcar una particularidad, veníamos de perfiles secos, esto es una manejo, veníamos con perfiles secos, por lo tanto veíamos todos los lotes impecables, con el acentúo de las precipitaciones. Semanas completas con viento empezaron a nacer todas las malezas y eso nos complicó un poco el planteo técnico del manejo de malezas. Porque queríamos entrar con los preemergentes y sí o sí había que ponerle algún postemergente respecto a la maleza para resetear el lote y luego entrar con los preemergentes, una concentración a nivel de suelo. Así que la siembra de soja va a paso agigantado. No te sabría decir qué porcentaje de la superficie del área está implantada, pero vamos a... Lo que pasa es que esta zona tiene una capacidad operativa muy grande, por lo tanto, dejando una semana, 2 semanas completas de trabajo, se hace bastante importante la incidencia en la implantación. Bueno, completo, muy técnico como siempre, Lucas, te agradecemos. No sé si quedó algún tema más para agregar y agradecerte una vez más este rato que nos brinda. Está bien, no, yo creo quizás hacer hincapié en la calidad inoculante y cura semilla en la siembra. Yo creo que es algo fundamental en lo que es el cultivo de soja. O sea, cuando nosotros evaluamos la incidencia en los costos dentro de una inversión en una siembra de soja, el precio inoculante y cura semilla es muy bajo respecto a la inversión total. Por lo tanto, yo creo que no tenemos que escatimar costos en ese punto.